279. Es muy probable que el propio autor no tenga ninguna experiencia práctica, que quizás también pueda decirse de los contenidos de sus otras docenas de libros dedicados a diversos temas. Charles Tart nació en los Estados Unidos en 1937. Recibió su doctorado en psicología en 1963 en la Universidad de Carolina del Norte. Tart también estudió en la Universidad de Stanford. Fue uno de los fundadores de la psicología transpersonal. Se convirtió en uno de los investigadores más prominentes de los estados inusuales de la conciencia después de la publicación de Altered States of Consciousness, estados alterados de conciencia, en 1969, el primer libro que trató dicho tema. Fue uno de los primeros libros para examinar el ingreso en la fase a través de los sueños conscientes. El libro recibió popularidad cuando el consumo de LSD y la marihuana fueron vistos a menudo como vehículos para elevar la 280 conciencia, e incluso el libro describe el uso de sustancias químicas en el contexto de los estados de la fase. 281. Capítulo 14. Prueba final. Las preguntas de la prueba puede tener una o más respuestas correctas, o ninguna de las respuestas pueden estar correctas. Por lo tanto, las preguntas deben ser leídas con cuidado, y se debe prestar atención a sus implicaciones y los más finos detalles a fin de ser correctamente respondidas. Los conocimientos teóricos de un estudiante se consideran satisfactorios si las respuestas son correctas en al menos la mitad de las preguntas que se presenta. Si la puntuación es menor al 50%, el estudiante deberá estudiar de nuevo los puntos débiles o volver a leer el manual completo. De lo contrario, es muy probable que cometa errores fundamentales, que a su vez interferirán con su práctica individual. Si su puntuación de al menos de 80%, entonces, se considera que el estudiante ha alcanzado el nivel avanzado del conocimiento teórico sobre la práctica, lo que sin duda tendrá un efecto positivo en la experiencia directa del practicante en la fase. Las respuestas a las preguntas están en el apéndice al final de la guía. 1. El ruido y las imágenes realistas surgen inesperadamente cuando se realiza la técnica indirecta del movimiento fantasmal. ¿Qué puede hacerse ante esto? 282. A. Continuar con el movimiento fantasmal. B. Cambiar a la observación de imágenes o al zumbido interno. C. Trate de hacer todas o algunas de las técnicas de forma simultánea. D. Elegir la técnica con la mayor sensación y enfocarse en ella. 2. Un practicante abre sin intención sus ojos por algunos segundos al despertarse. ¿Cuál es la mejor manera de empezar las técnicas indirectas en este caso? A. Intentar separarse. B. La técnica de observar imágenes. C. La técnica de los movimientos rápidos de ojos. D. La técnica de forzar dormirse. E. Es mejor no empezar ninguna técnica y se vuelve a dormir con la intención de despertarse sin movimiento. 3. ¿Qué acciones son preferibles al realizar las técnicas directas antes de caer dormido cuando se está privado de sueño por un largo periodo o se está con mucho cansancio? A. Realizar la técnica de observar imágenes con monotonía. B. Estar atento y concentrado en las acciones. C. La ausencia de un estado independiente de la conciencia. D. Alternar rápidamente las técnicas. E. Realizar una relajación de alta calidad. 4. Leves vibraciones leves se producen al realizar una técnica directa. ¿Puede la técnica de tensionar el cerebro ser utilizada para amplificar las vibraciones? A. Sí. 283. B. No. C. Se puede utilizar, pero a efectos prácticos, solo cuando un practicante esté agotado o privado de sueño. D. Se puede utilizar, siempre y cuando no se intenta ingresar a la fase durante el día. 5. ¿Cuál de las acciones que figuran a continuación aumentan la probabilidad de entrar en la fase a través del sueño consciente cuando se ejecutan justo antes de dormirse? A. Realizar las técnicas directas. B. Tener la intención de realizar técnicas indirectas al despertar. C. Recordar los sueños de la noche anterior. D. Crear un plan de acción para su uso en caso de entrada a la fase. 6. Si la conciencia se produce en el último momento en que un sueño comienza a desvanecerse, ¿cuál de las acciones que figuran a continuación debe llevarse a cabo a fin de entrar en la fase lo más pronto posible?
A. Tratar de dormirse de nuevo para volver a estar consciente durante el sueño. B. Realizar inmediatamente después las técnicas indirectas. C. Hacer una pausa y realice las técnicas directas más tarde. D. Iniciar el recuerdo de los sueños de esa noche. 7. ¿Cuál de estas tienen más probabilidades de producir una rápida entrada en la fase al despertar en un estado de parálisis por sueño? A. Una relajación. 284. B. Dormirse con la intención de adquirir conciencia mientras se está soñando. C. Mover los ojos y la lengua físicos. D. Las técnicas directas. 8. ¿Qué debe hacerse cuando se es expulsado de forma espontánea del cuerpo al estar acostado una noche cualquiera? A. Regresar al cuerpo y realizar una técnica de separación de forma adecuada. B. Implementar el plan de acción preparado con anterioridad. C. Profundizar inmediatamente el estado de la fase. D. Tratar de obtener rápidamente la visión, si es que no está ya presente. E. Utilizar la técnica forzar el sueño. 9. Al tratar de entrar en la fase, separarse rogando funciona solo al principio, y solo parcialmente, no puede moverse no importa lo que haga. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer en esta situación? A. Trate de volver y poner en práctica una vez más la técnica de separarse rogando, repita varias veces. B. Comience a hacer ciclos de técnicas indirectas. C. Haga una pausa y trate de separarse después de varios minutos. D. Trate de separarse levitando, levantándose, o usando un apoyo. E. Utilice cualquier técnica indirecta para reingresar en la fase y tratar de separarse de nuevo rodando. 10. El practicante de forma inesperada se queda atascado entre el piso o la pared, mientras trata de 285 separarse rodando. ¿Qué debería hacerse para reanudar la fase? A. Atravesar con fuerza el obstáculo. B. Emplear una técnica de translocación. C. Regresar al cuerpo e intentar de nuevo separarse rodando. D. Ser capaz de buscar una salida al problema. E. Realice una amplificación sensorial. 11. ¿Cómo puede un practicante profundizar la fase durante un vuelo a través de un espacio sin forma y oscuro, mientras se separa? A. Utilizar la técnica de clavado de cabeza. B. No hay manera de hacer esto. C. Crear vibraciones y amplificarlas. D. Comenzar la autopalpación. E. Transportarse a otra área en la fase y profundizar a través de la amplificación sensorial. 12. Si las técnicas de profundización no funcionan por completo durante 15 a 30 segundos, ¿qué puede hacerse? A. Continuar tratando de profundizar. B. Salir de la fase. C. Tratar de regresar al cuerpo y luego utilizar las técnicas de entrada. D. Proceder a realizar las acciones predeterminadas. 13. ¿Qué técnica o forma de mantener la fase se debe utilizar cuando se transporta a algún lugar con los ojos cerrados? A. La técnica del mantenimiento a través de amplificar vibraciones. 286. B. La técnica del mantenimiento a través de amplificación sensorial táctil, sintiendo la sensación de frotar juntas las manos. C. Ninguna técnica. D. La técnica de la rotación. E. Repetir en voz alta el deseo de permanecer en la fase. 14. ¿En qué situaciones es más probable quedarse dormido en la fase? A. Cuando se busca de una persona deseada. B. Cuando se comunica con objetos animados. C. Cuando se está completamente tranquilo, que se detuvo toda la actividad por completo. D. Cuando se viaja sin rumbo fijo. E. Al tomar parte en actividades paralelas. 15. ¿Cuál de los siguientes indicadores garantiza que se ha salido de la fase hacia la realidad? A. Un reloj que muestra la hora correcta, cada vez, incluso si el practicante se aparta de él y luego lo mira nuevamente. B. Las sensaciones son totalmente realistas. C. La presencia de amigos o familia en la sala y que se comunican con el practicante. D. Un sentimiento interno que la fase ha terminado. E. Nada ocurre después de mirar fijamente la punta del dedo a corta distancia por cerca de 5 a 10 segundos. 16. ¿En qué situaciones el viajar en la fase debe ser interrumpida deliberadamente? A. Cuando se tiene el temor de que el retorno al cuerpo será imposible, o tener un temor directo de que se presenta la muerte.
287. B. Cuando existe la posibilidad real de que el practicante va a llegar tarde para algo en el mundo físico. C. Cuando se asusta por algunos sucesos u objetos extraños. D. Cuando existe un miedo mortal inexplicable a lo desconocido e incomprensible. E. Si alguien en la fase insiste con fuerza en que el practicante debe volver a la realidad. F. En caso de un dolor agudo en el cuerpo que no es causado por la interacción con los objetos en el mundo de fase. 17. ¿Qué es lo más probable que ocurra al tratar de evadir una persona incómoda o a algún ser peligroso en la fase? A. El objeto se aburrirá y se detendrá. B. El temor al objeto lo hará desaparecer. C. La fase será más frecuente, así como la duración y la profundidad serán mayores de lo habitual. D. El practicante se calmará y tranquilizará con menos frecuencia. E. Mientras exista algún nivel de temor, el objeto continuará persiguiendo al practicante. 18. ¿Cuándo debe ser considerado establecer la visión en la fase, si no se ha producido por sí misma? A. Inmediatamente después de la separación sin profundizar. B. Inmediatamente después de la profundización. C. Mientras se vuela por el espacio oscuro durante un desplazamiento. D. De 5 a 10 segundos después de estar seguro de que una entrada en la fase se ha producido. E. Cuando hay un deseo de explorar el entorno inmediato luego que una separación se ha producido. 288. 19. ¿Cómo es posible pasar a través de un muro al estar cerca de él, sin mirarlo desde una corta distancia? A. Empujando poco a poco las manos y los brazos a través de él, y luego todo el cuerpo y la cabeza. B. Empujando poco a poco con la cabeza al principio, y luego con todo el cuerpo. C. Al tratar de hacer un agujero en él, y luego ampliar el agujero y pasar a través de este. D. Chocarlo con el hombro, tratando de derrumbarlo. 20. Al estar en la fase, un practicante se encuentra en una situación en la que sus brazos están totalmente paralizados e inmovilizados. Esto sucede en una habitación con una sola salida. La puerta se ha comenzado a cerrar. ¿Cuáles son las dos maneras más fáciles de mantener la puerta abierta? A. Ordenarle a la puerta que permanezca abierta de una manera fuerte, imperiosa y asertiva. B. Liberar los brazos y detener la puerta. C. Detener la puerta con telequinesis. D. Crear a una persona a través del método de encontrar. E. No hay manera de hacer esto. 21. ¿Qué dificultades pueden surgir para un practicante en la fase durante el uso de la técnica de desplazamiento a través de una puerta? A. La puerta no se abre. B. El lugar equivocado está detrás de la puerta. C. No es posible usar la mano para abrir la puerta porque la mano pasa a través de la manija. 289. D. Las dificultades con la concentración se producen en el momento crítico. E. Un vacío negro aparece a menudo del otro lado de la puerta. 22. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para obtener resultados al trasladarse en la fase luego de separarse rogando al iniciar la experiencia? A. Ausencia de la visión. B. La práctica de la puesta del sol. C. Una firme intención de llegar a algún lugar. D. La certeza del resultado final. E. La presencia de vibraciones. 23. Un practicante está en una habitación oscura en la fase en la que todo borroso. Hay un candelabro en el techo, pero no hay interruptor de la luz. ¿Cómo se activa el interruptor de la luz de la habitación? A. Desplazarse a través de la teletransportación a un lugar donde la palanca o interruptor de luz esté situado. B. Buscar una linterna a través del método de encontrar e iluminar la habitación con ella. C. Frote las bombillas del candelabro con las manos. D. Crear un interruptor de luz en la habitación, usando el método de encontrar un objeto. E. Cierre los ojos e imagine que el cuarto ya está encendido, y luego abra los ojos. 24. Al comunicarse con un objeto animado en la fase, el deseo de agregar a una persona específica al escenario se presenta. ¿Cuál de las siguientes acciones solo es aconsejable para los principiantes en este caso? 290. A. Proponer moverse a una sala vecina donde se presentará a la persona necesaria y que se creará mediante el uso de la técnica de cruzar la esquina. B. Convocar a la persona que se necesita llamándola por su nombre en voz alta. C. Transportarse al mismo lugar, y que ambos objetos animados estén presentes.
D. Añadir la persona que se necesita a través de la técnica de los ojos cerrados. E. Pedirle al objeto animado con el que se está hablando si no le importa si alguien se incluye en la conversación. 25. ¿Dónde no le es permitido a nadie ir con el método de la translocación? A. Dentro de un mamut. B. Al pasado o al futuro. C. Al cielo. D. Dentro de un episodio de la película Star Wars. 26. ¿Cómo una persona fallecida se diferencia de un objeto en la fase cuando se realiza correctamente la técnica de encontrar a una persona? A. Solo el mismo practicante puede conjurar las diferencias, o no verlas o percibirlas. B. El fallecido tendrá un timbre de voz diferente. C. Habrá un halo radiante alrededor de la cabeza del difunto. D. La percepción física de la persona fallecida será menos realista que en la vida real. E. La persona fallecida no se acuerda de nada. 27. ¿Qué dificultades pueden surgir en la fase al obtener información procedente de objetos animados? 291. A. Incapacidad para recordar información obtenida. B. Las fuentes de información están en silencio. C. Fuentes de información inadecuadas. D. La atracción sexual, si la fuente de información es del deseado. E. La entrega de información falsa. 28. ¿Cómo puede un profesional acelerar el proceso de curación de un resfriado que se caracteriza por una nariz congestionada y dolor de garganta? A. Manteniendo y amplificando las vibraciones durante toda la duración de la fase, y entrar en ella durante varios días seguidos. B. Tomar aspirina y entrar en la fase durante varios días seguidos. C. Viajar a lugares calientes en la fase y entrar en ella durante varios días seguidos. D. Experimentar situaciones de estrés en varios ingresos en a la fase. E. Buscar un médico en la fase y preguntarle qué hacer para curar la gripe en el plano real. 29. ¿Cuál de los siguientes logros pertenecen a Stephen LaBerge? A. Fundar el Instituto Lucidity. B. Un doctorado en la antropología. C. Tener un punto de vista científico y demostrar que los sueños lúcidos son posibles. D. Un doctorado en psicofisiología. E. Como prueba de que los movimientos oculares en la fase y en realidad están sincronizados. 292. 30. ¿Quién abordó el estudio del estado de la fase desde un punto de vista totalmente pragmático y desprovisto de misticismo? A. Stephen LaBerge. B. Robert Monroe. C. Sylvan Muldoon. D. Charles Leadbeater. Patricia Garfield. F. Carlos Castañeda. 293. Apéndice. 294. Apéndice. Evaluación de experiencias de los practicantes. Capítulo 12. Estas evaluaciones de las experiencias de los practicantes se refieren solo a las descripciones específicas que se presentaron y no están diseñadas como una evaluación de su práctica en general. Algunos de los practicantes pudieron ser capaces de experimentar exitosas experiencias en la fase obteniendo 4 o 5 puntos en subsiguientes ingresos. Esto es con referencia a Boris Proyakin, Direnkov Alexander, Bender Boris, y Teslenko Alexei. Esto es, igualmente posible en el caso de los otros practicantes, con la que el autor no está muy familiarizado. N1. Boris Proyakin N2. Alexei Bakarev N3. Dmitry Markov N4. Iván Yakovlev N5. Natalia Kozenova N6. Alexander Furmenkov N7. Roman Reutov N8. Alexander Direnkov N9. Sviatoslav Baranov N10. Oleg Sushchenko N11. Alexander Lelekov N12. Boris Bender N13. Alexei Teslenko 0,5 puntos. 0,5 puntos. 0 puntos. 1,5 puntos. 1 punto. 1 punto. 3 puntos. 1, 5 puntos. 2 puntos. 2, 5 puntos. 1, 5 puntos. 2 puntos. 3 puntos. 295. Respuestas de la prueba final, capítulo 14. 1. A, B, C, D. 2. D. 3. B, C, D. 4. C. 5. A, B, C, D. 6. B. 7. 8. C. 9. A, D, E. 10. B, C. 11. A, C, D, E. 12. A, D, a más D. 13.
C. 14. D. E. 15. E. 16. B. F. 17. C. E. 18. B. D. 19. 20. A. C. 21. A. B. D. 22. A. C. D. 23. E. 24. B. 25. 26. A. 27. B. C. D. E. 28. B. C. E. 296. 29. A. C. D. E. 30. A. E. Una descripción simplificada al despertar, sin moverse ni abrir los ojos, inmediatamente trate de separarse de su cuerpo. El intento de separación debe llevarse a cabo sin ningún tipo de imaginación, sino con el deseo de hacer un movimiento real sin utilizar los músculos, rodando, levitando, levantándose, etc. Si la separación no se produce dentro de los primeros 3 a 5 segundos, inmediatamente intente alternar con varias de las técnicas más eficaces de 3 a 5 segundos cada una. Cuando una de las técnicas funcione, continúe por un periodo de tiempo observando imágenes. Trate de examinar y discernir las imágenes que surgen ante sus ojos cerrados. Zumbido interno. El intento escuchar los sonidos en su cabeza y hágalos más fuertes concentrándose en los sonidos o aumentando su deseo de escucharlos. Girar en su propio eje. Imagina que gira alrededor del eje que va desde la cabeza a los pies. Movimiento fantasmal. Trate de mover una parte del cuerpo sin esfuerzo de los músculos, y trate de aumentar el rango de movimiento, tensionar el cerebro. Trate de forzar el cerebro, lo que generará las vibraciones que también se pueden intensificar por la tensión sobre el cerebro. Tan pronto como una técnica claramente comienza a funcionar, continúe con ella, siempre y cuando el progreso sea 297 evidente, y luego tratarse de separar. Si la separación no ocurre, vuelva a la técnica que estaba funcionando. No te rindas alternando las técnicas hasta que haya transcurrido al menos un minuto, pero no continúes por más de 2 minutos. La separación del cuerpo puede ser intentada con regularidad, especialmente si se producen sensaciones interesantes. Toma parte en la investigación de una técnica. La técnica de imaginando sensaciones se describe en el capítulo 2 en la sección de técnicas secundarias. Esta técnica también se conoce comúnmente como la técnica del teléfono celular. Durante el tiempo en que esta guía se estaba escribiendo, se conducían experimentos con esta técnica en la escuela para los viajes fuera del cuerpo. Los resultados fueron sorprendentes. Debido al hecho de que esta técnica es fácil de entender y aplicar en la práctica, podría ser la más sencilla y eficaz para alcanzar el estado de fase. Casi todos los segundos intentos realizados con esta técnica dieron resultados, siempre y cuando se emplea como una técnica indirecta. Debido al enorme potencial de esta técnica para popularizar y difundir el conocimiento del fenómeno, cualquiera que esté interesado en hacerla está invitado a participar en un experimento global sobre la eficacia de la técnica. Además de que las pruebas, un investigador puede proponer la técnica a personas interesadas o publicarlo en Internet para aumentar el número de practicantes. Por favor, envíe los resultados de sus experimentos con la técnica a la dirección de correo electrónico aim@aim.ru. Aquí está. 298. La técnica del teléfono celular. La idea de esta técnica de entrada es imaginar la sensación de que algo está descansando en la mano. Es mejor si al despertar no se realiza ningún tipo de movimiento físico. Lo mejor es imaginar que un teléfono celular está en la mano, ya que en nuestros días estamos más acostumbrados a esta sensación, aunque cualquier otro objeto puede servir. Es necesario que la atención se centre de forma activa en las sensaciones de la palma de la mano. Lo que ocurrirá es que la sensación física del teléfono se extenderá rápidamente en la mano. La sensación será cada vez más real. Si la sensación no se siente dentro de los primeros 10 segundos, la técnica no funcionará y será mejor cambiar a otra técnica. Cuando logre percibir las sensaciones del teléfono en su mano, concentre toda su atención en ella. Cabe señalar que esta no será una sensación imaginada, sino una real. Esto debe ser entendido desde el principio, y los resultados se deben esperar.
Una vez que la sensación sea estable, utilice sus dedos para sentir y palpar el teléfono. Deberá experimentar las sensaciones físicas. El cuerpo físico, por supuesto, no deberá moverse ni tensionarse. Si esto no funciona, solo centre su atención en la sensación del teléfono sobre su mano y después trate de sentir el teléfono con los dedos. Si logra sentir el teléfono con los dedos de manera correcta, haga rodar de manera activa el teléfono sobre su mano, sintiendo todos sus detalles. Tan pronto como sea posible mover el teléfono en la mano, se puede intentar la separación del cuerpo. En este caso normalmente es más fácil separarse rodando o de levantándose. Continúe sosteniendo el teléfono y sepárese. 299. Rodando, hacer esto mantendrá el estado emergente de la fase. La separación en este caso debería ser como levantarse físicamente o rodar fuera de la cama. Es decir, hacerlo de la misma manera como se haría cuando físicamente uno se levanta de la cama cada mañana, pero usando la sensación del teléfono en nuestra mano como ancla sensorial. Si la separación no se realiza correctamente, continuar sintiendo con atención el teléfono en la mano un poco más y tratar de separarse de nuevo. Si la separación ocurre, el siguiente paso es tomar acciones que son típicas de una experiencia en la fase. La profundización, y luego, llevar a cabo las tareas del plan de acción predeterminado junto a las técnicas de mantenimiento consecuentes. Si solo se produce una separación parcial, entonces se debe forzar la separación usando la fuerza de voluntad. En general, la sensación real del teléfono en la mano surge con cada 2 intentos. Por otra parte, lograr el éxito solo se requiere de destreza, experiencia, ya que lograr sentir la sensación del teléfono en la mano significa que se ha alcanzado el estado de la fase y puede intentarse las acciones programadas. Atención. Al realizar intentos para entrar en la fase, el practicante debe tener plena confianza en que éxito de inmediato en todo lo que intenta. Incluso una pizca de duda podría mantener al practicante en su cuerpo, esto es especialmente cierto cuando se trata de las técnicas indirectas. Hay 4 obstáculos comunes que el 90% de los practicantes tienen que enfrentar para alcanzar el dominio de la fase. A olvidar profundizar la fase. 300. A olvidar mantener el estado de la fase. No programar un plan de acción a realizar en la fase. A olvidarse de tratar de volver a entrar en la fase después de una falta. La Escuela para los Viajes Fuera del Cuerpo, fundada por Michael Raduga, lleva a cabo seminarios de capacitación en varios países alrededor del mundo. El curso permite a los estudiantes dominar el fenómeno de la fase y perfeccionar sus habilidades en el entorno. Información sobre las sucursales existentes y los horarios de los seminarios están disponibles en su sitio web www.ov4u.com. También acogemos con beneplácito a nuevos socios interesados en abrir nuevas sucursales y o seminarios de la Escuela para los Viajes Fuera del Cuerpo en sus localidades. Toda la correspondencia sobre los seminarios, las asociaciones, y las propuestas relacionadas con la traducción de este libro puede ser enviada por email a la dirección ov4u@ov4u.com. Breve glosario de términos y definiciones: experiencia extracorporal, EC, sueños lúcidos, SL, astral. Son una serie de términos sinónimos de la fase que se refieren al estado en el que una persona se encuentra plenamente consciente, fuera del rango normal de la percepción física. 301. Técnicas indirectas. La entrada en la fase dentro de los primeros 5 minutos luego de despertar del sueño sin importar su duración, siempre que no haya habido movimiento físico. Técnicas directas. La entrada en la fase sin haber dormido previamente, después del haberse movido excesivamente al despertar, o luego de despertar al haber dormido por lo menos 5 minutos. Sueño consciente. La entrada en la fase a través de la recuperación de la conciencia propia, al estar envuelto en un episodio de un sueño. Disociación. Comúnmente la desconexión entre objetos relacionados entre sí. En este caso, un término científico que describe las experiencias de la fase. Parálisis por sueño. Un estado de estupor, de inmovilización completa que a menudo se produce al quedarse dormido, despertar, y entrar o salir de la fase. Esténcil. El cuerpo físico real que ya no se percibe, al estar el practicante en la fase. La profundización.
Son los métodos para solidificar la percepción del entorno de la fase a lo más realista posible y estabilizar su espacio circundante. El mantenimiento. Son los métodos para estabilizar el entorno de la fase al prevenir que el practicante comience a soñar, regrese al plano real, o ingrese a un falso retorno. 302. Movimiento rápido de ojos. Es una fase del estado del sueño, que se caracteriza por una creciente actividad en el cerebro del practicante que sueña y en donde también se percibe movimiento rápido de sus ojos. Falta. La terminación involuntaria de la experiencia de la fase a través de un retorno espontáneo a la realidad cotidiana. Los ciclos de las técnicas indirectas. La forma más fácil de entrar en la fase, en donde el practicante alterna rápidamente ciertas técnicas al despertar del sueño hasta que una de ellas funciona y se logra el ingreso.